Relaciones Interinstitucionales de la EAPG, docente del seminario, por suerte, del TFI, de la EAPG UNAM, integrante, sí, verdaderamente, porque hay que colaborar para poder sacar el TFI de la tesis, integrante de la investigación Psicoanálisis y Virtualidad, Centro de Investigación, Universidad de La Matanza de APG, ex-terapeuta del equipo de adolescencia del Servicio Infantil Juvenil, del Hospital de Agudo de PI, Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Son questions, no, ahí está. ¿Va? Sí. Ex-terapeuta del equipo de adolescencia del Servicio Infantil Juvenil del Hospital Álvarez, ex-terapeuta del equipo de adultos del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria Renato Rakoski, para la doctora Beatriz Rodríguez, y para mí es un placer coordinar como co-investigadora y co-investigadora estos equipos y estar en la escuela con todo el equipo y con todos ustedes. David, todo para vos. Gracias. Buenos días. Antes de iniciar nuestra... Ahí subir y ahí al medio. Buenos días. Antes de iniciar nuestra presentación, queríamos comentarles que debido a que la Universidad de La Matanza extendió el plazo para la finalización de nuestra investigación Psicoanálisis y Virtualidad, en el día de hoy se presentará el tercer informe de avance correspondiente a las entrevistas realizadas a usuarios del metaverso. Los anteriores informes presentados fueron los avances de las entrevistas analizadas a usuarios de videojuegos y redes sociales con sus correspondientes resultados. El informe final, que reúne las conclusiones de las 3 dimensiones, se presentará en el Congreso Anual de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Adultos. Ahora se dará comienzo a la presentación titulada Realidad Virtual y Metaverso, un estudio de campo. Los integrantes de esta investigación son Rodríguez Beatriz, Levin Alicia, Heinz y Graciela, Malvichini Carlos, Rodríguez Rosy Gabriela, Ayub María Jimena, Ferreira Dos Santos Silvia. Bien. Con el propósito de contribuir desde una perspectiva metapsicológica a la exploración de esta inmersión y la dinámica de interacción dentro de la misma, se llevó a cabo la indagación titulada Procesos de Pensamiento, Narcisismo y Rasgos Identitarios en Usuarios de Realidad Virtual, comprendida en el programa CITMA Ciencia y Tecnología, gracias. 2022-2023 de la Universidad Nacional de La Matanza. La vertiginosa reconfiguración de las tecnologías en información y comunicación ha dado lugar a una dinámica de interacción e inmersión en entornos tridimensionales con los que los sujetos pueden interactuar experimentando una sensación de presencia semejante a la vivenciada en el mundo real. Estos entornos, a los que denominamos realidad virtual, que permiten la participación colectiva, posibilitan además la remezcla de la información y su actualización permanente en tiempo real. El objetivo general fue conocer los procesos de pensamiento, las características del narcisismo y el despliegue de los rasgos de identidad que tienen lugar en los usuarios de realidad virtual, en tanto que sus objetivos específicos fueron describir las características del pensamiento, del narcisismo y los rasgos que asume la identidad en usuarios de realidad virtual. A partir del problema planteado, ¿qué procesos de pensamiento, narcisismo e identidad tienen lugar en los usuarios de realidad virtual? Se diseñó un estudio transversal, no experimental, de carácter exploratorio descriptivo con enfoque cualitativo, cuyo trabajo de campo comprendió la realización de 30 entrevistas semidirigidas a 3 grupos de usuarios de realidad virtual en la modalidad de usuarios de videojuegos, usuarios de redes sociales y usuarios de metaverso. Las muestras de carácter intencional fueron seleccionadas por conveniencia.
y el análisis e interpretación de los resultados se llevó a cabo a partir del método psicoanalítico, tomando el mismo como método inicial. El diseño de esta investigación admitió como herramienta metodológica la elección de la entrevista para la generación de información real, rica y profunda desde la perspectiva de sus actores. La misma dio lugar a la construcción de una matriz de datos a partir de las dimensiones exploradas y a su sistematización y análisis dentro del programa cualitativo e interpretativo. La muestra no extensiva de carácter intencional fue conformada entonces por usuarios de videojuegos, de redes sociales y de metaverso, seleccionadas mediante el método bola de nieve. Entre abril y octubre del 2023 se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas a estos usuarios con una duración aproximada de 90 minutos cada una. Las mismas fueron registradas en audio previo consentimiento para su ulterior transcripción literal. Se trató de conversaciones en las que los investigadores procuraron la información de cada uno de estos actores y que deriva de sus inmersiones en el metaverso. Los datos fueron volcados en una matriz cuyas categorías conceptuales fueron orientadas por los interrogantes de investigación. Singularidades del objeto de estudio. El segmento al que dedica su atención este trabajo comprende usuarios activos de metaverso, es decir, personas u organizaciones inmersas en un entorno virtual que supone un universo situado más allá del que hoy conocemos. Metaverso. El metaverso es la propuesta del desarrollador Mark Zuckerberg. El término con que se lo designa condensa las siglas meta, que significa después, y verso, que alude a universo. Se hace referencia a un universo situado más allá de aquel que conocemos, al concepto mismo de espacio virtual y no a una marca o plataforma particular. Se trata de un novedoso ecosistema virtual tridimensional donde los usuarios pueden vincularse e interactuar socialmente, tanto como jugar, asistir a eventos deportivos, estudiar o trabajar, además de realizar transacciones económicas. Mientras los ordenadores, las tabletas y otros dispositivos hicieron posible la interacción a través de sus pantallas, el metaverso facilita una experiencia inmersiva, es decir, dentro del mismo de los escenarios que ofrece, permitiendo al usuario desplazarse dentro de un videojuego, tocar, mover objetos en el entorno o relacionarse con otras personas por medio del avatar que lo representa. Las plataformas que actualmente se encuentran desarrollando metaversos aún requieren avances tecnológicos para brindar la experiencia que prometen. Avatar. El avatar es un elemento más importante que permite entender el funcionamiento del metaverso. Se trata de un objeto personalizable, creado digitalmente, encargado de poblar los diferentes mundos virtuales. Es decir, es la representación gráfica del usuario real en el entorno virtual. El objetivo del avatar es caracterizar al usuario para que éste pueda proyectar la imagen de su preferencia en el metaverso al que ingresa. Ello no implica necesariamente que deba ser idéntico en su apariencia física al usuario, pudiendo este ser personificado incluso como una criatura fantástica. Acerca de las dimensiones exploradas. Para elucidar las perspectivas de análisis de las entrevistas realizadas con usuarios activos de metaverso, fueron destacadas las dimensiones vinculadas entre sí que se presentan a continuación. Procesos de pensamiento. Entre las diversas propuestas de metaverso, una distinción relevante se vincula a la esencia y los objetivos de sus plataformas. No existe acuerdo en cuanto a propiedad. En el caso de Facebook cambió de nombre a Meta. Tiene una visión centralizada de lo que es metaverso, con un dueño que es Facebook. Y las personas que interactúan en el metaverso no son completamente dueños del contenido que generan y de las ganancias o proyectos que puedan hacerse dentro de esa plataforma. Otro aspecto a considerar es la variedad de intereses que supuestamente convoca, las posibilidades que ofrece y, por cierto, la opción de monetizar sus contenidos. El Oculus es un flash. Te metes dentro de otra realidad
Para donde mires, ves el mundo. Donde gires, ves ese mundo. Podés jugar, podés ir a recitales, podés ir a desfiles de moda, podés crear tu propio contenido, ir comprando, legislando, pensar de piedra. Mira, lo primero que ves cuando entras a Decentraland es como la plaza principal, como si fuese un pueblo, ¿viste? A partir de ahí te podés ir desplazando como un mapa, como si fuera un barrio con zonas céntricas y zonas periféricas. Un pedazo de tierra virtual no vale lo mismo en zonas periféricas que céntricas. Tenés marcas de ese mundo virtual, en fin. Ahora bien, si la intención fue hacerlo masivo, en los hechos resulta ser bastante más de nicho que de un claro beneficio colectivo. Es más del palo, de la creación de videojuegos y de las finanzas. Comprar un pedazo de tierra y que dentro de un par de años valga mucho más. Digamos que es como algo más mental, o que abstrae. Existe cierta conciencia acerca de los riesgos asociados al uso del metaverso y su incidencia en el comportamiento cotidiano. Lo uso para tener una experiencia que sale de lo cotidiano, es ocio, digamos. Es una experiencia nueva, algo diferente. Hay estudios también que hablan sobre cómo la percepción del tiempo es diferente en estos mundos virtuales que en el mundo real. En el metaverso se puede desplegar una intensa actividad, o bien ser un usuario pasivo. Algunas plataformas pueden ser adictivas, resultando su uso excesivo en una sensible disminución de la calidad de vida. Le veo las mismas consecuencias que cualquier otro uso de Internet. Las opciones son muchas, incluso se están ofreciendo al público avatares que son bastante unisex. Uno incluso le da la interpretación de si es hombre o mujer, porque en realidad los peinados son los mismos, incluso las formas de la boca o la nariz son lo mismo. Uno no elige el sexo, sino que a través de ciertos rasgos los van personalizando para darle la interpretación. Es como otra realidad que se te presenta y te envuelve mentalmente. No es físicamente que estés en otro lugar, pero te lleva a otro lugar mentalmente. Entonces, esa identidad digital está atada a una cuenta, que está atada a una plataforma. Y que eso es uno de los grandes problemas que tiene ahora todos estos metaversos. Uno no tiene posesión de esa identidad. Uno no es dueño de esa identidad virtual. Y ese es uno de los grandes problemas que hay ahora. Uno puede crear ahí objetos digitales y los puede comercializar y demás. En nuestro medio, el costo de los dispositivos y el acceso a las redes conforman barreras de mercado. Todo lo que es experiencias inmersivas requiere que uno tenga una conexión de alta velocidad. Necesito tener 1 giga, 10 gigas en mi casa. Si no tengo una baja latencia, que es ese tiempo que pasa entre que se interpreta la interacción de la persona, que sería el input, hasta que se llega al punto de destino, como a milisegundos. Permite que la otra persona pueda interactuar de una forma más natural. Otro aspecto que estudiamos es la identidad. Una de las características del metaverso reside en la posibilidad de obtener reconocimiento para una identidad personalizada, entre comillas, a través del avatar. Lo que nos propone reflexionar acerca del mito de Narciso, una referencia a la mirada de la propia imagen en un exceso de goce infinito y fatal. Y esto es lo que contestan los entrevistados. No tiene que corresponder realmente a lo que vos sos. Si vos sos un hombre y querés que tu avatar sea una mujer, podés. En fin, lo haces a tu gusto. En el metaverso yo quiero ser, por ejemplo, ser una estrella de rock. ¿Por qué no? Y eso es lo que permite trabajar con estos sensores que les puedan dar vida a estos avatares, por ahí decirlo. O también ser la misma persona que uno es actualmente. Justamente lo considero una segunda realidad, una versión B de la vida en la que uno puede tener una personalidad diferente, personalizar la forma. Metaverso no solo posibilita la generación de identidades alternativas, sino además la ilusión de experiencias y entornos acordes a estas. Sí, hay días que son más difíciles que otros, que uno por momentos quisiera ponerse la capa de ese personaje, como una especie de superhéroe, y vivir una aventura que es imposible en la realidad. Es la capacidad que uno tiene de cambiar de lugar, transportarse, de cambiar de personaje, meterse en el personaje de fantasía y vivir una historia. Otra experiencia que aún no probé porque no sentí la necesidad o no me animé,
es la pornografía en 360. Uno toma el personaje de una de las personas que está teniendo sexo en esa escena. Pero en ese lugar quieres estar todo el tiempo. No necesariamente permite tomar precauciones de seguridad o privacidad. Y eso es algo que en el metaverso también sucede, porque, a ver, vos te digitalizás, subís tu avatar o tu personaje, pero llega un punto donde vos perdés la propiedad intelectual de esa persona que vos tenés. Se están llevando a costas un montón de cuestiones, el tema de la autoridad, la parte de lo que es privacidad incluso. ¿A dónde va a parar toda esta información? Yo como desarrollador accedo a la información para poder desarrollar experiencias inmersivas. Y después están ellos. ¿Cómo utilizan esa data para interpretarla y monetizarla? Que es básicamente a lo que se dedican. El otro aspecto que estudiamos fue el criterio de realidad. El vértigo del consumo virtual puede hacer que el usuario pierda de vista lo real, o bien que el metaverso sea empleado precisamente como recurso de fuga. Yo generalmente lo uso con cancelación de ruido ambiental y bloquea la frecuencia de sonido externo y es un aislamiento tanto visual como auditivo. Aislarme de lo que pasa alrededor mío, si no veo lo que pasa a mi alrededor, y miro para arriba y veo un cielo imaginario, un paisaje imaginario. Estoy como escapando de la realidad común. Entras en otra dimensión. Es raro, no solamente usarlo, sino cuando te lo sacás, tardás unos segundos en decir, ok, estoy en Buenos Aires. La inmersión en el escenario virtual del metaverso puede tomar desprevenido al usuario. Esta desinhibición de taparse detrás de un avatar produce que la gente insulte más o que haga cosas fuera de lo común, pero no haría en la vida, que no haría en la vida real. Me choqueó mucho y en ese momento me puso bastante nervioso, digamos. Yo sabía que era un juego, en ese momento realmente tenía miedo de que podía pasar si el personaje que interpretaba moría. No me iba a morir yo, pero sí era miedo, era tensión de cómo iba a actuar ese personaje que yo no podía controlar. Las sensaciones de luchar contra un enemigo y ganarle, agarrar una espada, uno empieza a mover todo el cuerpo, aunque uno controle la cabeza y las manos del personaje, uno empieza a agacharse, a esquivar un mueble que está en una habitación, o a esquivar un golpe o algo que esté pasando en el juego. El mismo dispositivo hace a la inmersión. Lo que tienen estos dispositivos es que las pantallas, como están muy cerca de los ojos, cansan más rápido la vista. E incluso a veces pueden llegar a marearte un poco. En este dispositivo te fatigas más y te mareas. Hay un juego de rol que está pensado para que uno pueda horas y horas, o sea, uno puede hasta que se agote la batería. Yo sabía en todo momento que era un juego, con una situación así, pero tal vez quedás un poco aturdido. Cuando salís de ahí, vos de repente volvés a tener, no sé cómo explicarlo, la visión cambia un poco. A medida que los dispositivos y plataformas evolucionan, resulta más difícil discriminar la experiencia inmersiva virtual del mundo real. Sentí como si en serio se me estuviese viniendo encima alguien. Vos sabés que no hay nadie, pero estás viendo como que se te vienen encima. Sí, en el momento de estar jugando o usando dispositivos, sentir emociones de miedo, tensión, acción, incluso en juegos de acción. En mi vida cotidiana, no sé si tiene un impacto, pero me tensó mucho el juego de zombies. Hizo que me dolieran los hombros por bastante tiempo, Como que tenía toda la tensión ahí, me impactó de esa manera. Yo la verdad que estoy durmiendo 8 horas sin ningún tipo de problema, pero sí, en los sueños que tengo son sueños que son muy, ¿cómo se dice? Muy falopa. Son cosas que no tienen ningún tipo de relación con las experiencias que quizás vivís en el día, pero están más relacionadas con experiencias que tuve, quizás en el metaverso, y es bastante llamativo. Los usuarios también señalan aspectos negativos o problemáticos. Está bueno, yo le veo esta parte de cosas negativas como que vos mismo te perdés, o sea, te abstraes. No te das cuenta que estás caminando y estás caminando o con un movimiento le pegas a alguien. Y porque si esto sigue evolucionando, va a ser muy difícil distinguir la realidad de la realidad virtual. Las veces que yo lo utilicé, era claro que no era real. Pero si vos estás metido en un casco,
Sería problemático no distinguir la realidad. Creo que ahí ya la mente te jugaría en contra. Sobre todo porque el cuerpo necesita movilidad, necesita comer, hidratarse, dormir, y son cosas que en una realidad virtual no haces. El metaverso es una realidad alternativa, artificial, porque vos no podés sobrevivir en esa realidad. El gran problema que tienen es que no están cuidando el tema del acceso a menores de edad. Por ejemplo, cuando la aplicación está recomendada para mayores de 13 años con cuartos virtuales para menores de edad, para que no se mezclen con los mayores. No hay muchos controles para que eso no suceda. Al principio era muy impactante porque quizás yo decía, bueno, a ver, estuve media hora en un simulador de carreras y veo el reloj y habían pasado 2 horas y media. Y esa disociación del tiempo llamativa. Otro tema es que afecta a los sueños, porque todos estos estímulos visuales que uno tiene, que son digitales y que son inmersivos, te hacen creer al cerebro que son reales, y no lo son, pero te afectan después en la calidad del sueño. Los entornos virtuales han sido diseñados específicamente para rivalizar en tiempo, atención, dinero e interés con la realidad material. Su paradigma es el mercado. De hecho, también compiten entre sí. Hay un campo de laburo muy interesante que son los diseñadores que hacen modelajes o escenarios tridimensionales que están muy en auge ahora. Ellos hablan de computación espacial, que es el tema de realidad mixta. Para Apple, el futuro no está pensado en temas de experiencias inmersivas personales e íntimas, sino algo que vos podés interactuar con el entorno real, agregándole objetos virtuales. Entonces habla más sobre la realidad mixta. Por eso va a ser muy interesante ver cuál es el camino que van a elegir ambas empresas, porque Meta está apostando a la realidad virtual, pero Apple ahora está apostando a la realidad mixta. A mí me está haciendo un poco replantearme eso de decir, bueno, a ver, ¿el futuro es realidad virtual o es realidad aumentada? Y creo que va de la mano con los dos. Realidad mixta, que es decir eso, objetos virtuales en espacios reales. Otro aspecto fue la relación vincular. Hace casi 2 décadas, Bauman señaló que a diferencia de los vínculos verdaderos, las relaciones virtuales son de fácil acceso y salida. De hecho, en el mundo virtual no existen tales verdaderas relaciones, sino apenas contactos. El usuario puede conectarse o desconectarse a voluntad. Las relaciones virtuales, afirmó entonces, pueden parecer sensatas e higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario, en comparación con la cosa real de aspecto complicado, pesado y lento. Se mezcla gente de todo el mundo y el principal idioma es el inglés. Sí, jugamos en grupo, éramos 3, pero te permite hasta 6 jugadores. 6 o 4 jugadores, cada uno puede estar en cualquier parte del mundo. Uno puede estar viendo físicamente a la otra persona, y con estos sensores de traqueo facial, uno puede hasta interactuar parcialmente. Por ejemplo, estar con las cartas, mirarlo, hacerle un guiño, decirle que toca a vos jugando al juego. Uno puede juntarse con amigos en salones virtuales gigantes que pueden tener forma de cine, forma de un estadio de fútbol, formas de, por ejemplo, incluso de un estadio de recital, que pueden ver hasta recitales de forma inmersiva en conjunto con otras personas. Ingenuamente, el usuario de metaverso puede suponer tener control de su interacción en el mismo. Tenés adelante tuyo una persona metida en un avatar que te está haciendo gestos obscenos. Eso es acoso, y eso es algo que en este momento lo están dejando de lado para poder atraer la mayor cantidad de usuarios. Lo que me llamó la atención fue que no había ningún tipo de restricción de edad. Entonces no podía ir a los recitales y podías estar con cualquier persona. Incluso cuando empecé a mover el avatar y empecé a desplazarme, noté que había al lado mío muchos chicos y me decían, eso no lo he visto en otras plataformas. Puede haber gente bien intencionada, pero ¿cómo haces para proteger a los menores de la gente malintencionada? Personalmente eso me asustó. Yo ya me he metido ahí varias veces y he visto lo que es el acoso virtual. Y no es algo que uno tiene que tomar a la ligera y decir, bueno, a ver, no pasa nada. Si bien para algunos usuarios el metaverso puede ser un complemento de la vida relacional, no la sustituye.
Eso lo hice mucho durante la pandemia, porque me pareció interesante el tema de poder compartir eventos masivos, era algo que no se podía hacer. La conclusión, tratando de decir. Ya corto el... Sí. No, déjalo porque la próxima vez. Antes de las conclusiones, como bueno, el equipo es muy lúdico y decidió leer, así no la presenté a Cain, conocida por todos. Crack está reemplazando en este momento, porque integrante del equipo de amigas hace 30 años, es psicoanalista, magíster en psicoanálisis, doctora en psicología, hace poquito, docente del seminario de la carrera de especialización UNAM de APG e integrante de este equipo de investigación. A las conclusiones, Beatriz Rodríguez poéticamente las llamó en el horizonte. Y es simbólico porque, como toda investigación, empezamos por un lado, y cuando vamos llegando al año y pico ya tenemos una inteligencia artificial que no es nuestro tema, pero entonces cada persona viene y pregunta qué pensamos en inteligencia artificial, que acá todos nosotros nos sabemos lo mismo. Y esto pasó con el equipo de fertilidad, que cuando estábamos terminando el trabajo de fertilización asistida nos preguntaban sobre la subrogación de bienes. Es decir, está muy bueno investigar porque se abre la cabeza. Si bien resulta complejo precisar las características de un fenómeno mientras este acontece, y más aún cuando se participa del mismo, partiendo de la deconstrucción y análisis de los fragmentos previamente expuestos, ha sido posible arribar a estas conclusiones en este momento. Aunque la narrativa de su creador apostara al acceso de múltiples entornos, más allá de almacenar aplicaciones y juegos que posibilitan una experiencia lúdica, de momento no resulta demasiado claro qué otra utilidad podría tener el metaverso y por qué un usuario habría de pasar el rato, entre comillas, en el mismo, en esta plataforma del metaverso, considerando además que en nuestro medio el costo de los dispositivos y el acceso a las redes conforman auténticas barreras de mercado. Entonces, si la intención inicial fue hacerlo masivo, en los hechos resultó ser bastante más de nicho, entre comillas, que de un claro uso colectivo. Aún considerando la variedad de intereses que supuestamente convoca, y por cierto, la opción de monetizar sus contenidos, así los usuarios suelen quejarse de mundos vacíos, afirmando que no hay allí suficientes personas que lo hacen divertido o que si las hay, suelen ser niños. Una de las posibilidades que ofrece el metaverso es la generación de una identidad alternativa, entre comillas, personalizada, a través de este avatar, y más aún, la ilusión de experiencias y entornos acordes a él, lo que podría hacer creer a su usuario que efectivamente tiene control, entre comillas, de su interacción con el mismo. Pero la inmersión en el escenario virtual puede resultar un recurso de fuga. De hecho, a medida que los dispositivos y plataformas evolucionan, resulta más difícil discriminar la experiencia inmersa virtual del mundo real. Toda vez que los entornos virtuales han sido diseñados específicamente para rivalizar en tiempo, atención, dinero e interés con la realidad material, y dado que su paradigma es el mercado, también compiten entre sí. No obstante, la revolución tecnológica que comparte la realidad virtual y el metaverso, en este caso, no solo es ocasión del desarrollo de dispositivos, sino ciertamente de un cambio en el modo de funcionamiento psíquico, así como el debilitamiento de los ámbitos vinculares tradicionales, de la acumulación de información sin sentido, la transformación en la temporalidad, la desestimación del cuerpo y la incapacidad para tolerar la ansiedad y la frustración que los mismos dispositivos y aplicaciones generan. En suma, es probable que el uso del metaverso promueva los aspectos más regresivos, según nuestra investigación, del aparato.
Ahora bien, consideramos la diferenciación entre el funcionamiento del sujeto y la existencia como analizadores psicoanalíticos. El primero tiene propensión a aquello de lo inmediato, la velocidad, las respuestas adaptativas, funcionamientos propios del uso del objeto de las tecnologías, en tanto que la experiencia existencial posee para el psicoanálisis un principio superior, una fuerza vital propia de lo vivo en la cultura, es decir, aquellos procesos psíquicos que trabajan en la producción de sentido, dando lugar a la creatividad. Así, lo que nos interroga no es tanto la experiencia del usuario en su uso de los dispositivos y aplicaciones tecnológicas, como el uso que la tecnología hace del sujeto. No queremos finalizar, porque estamos finalizando, este informe de avances sin mencionar que durante el transcurso de esta investigación hemos advertido la irrupción de novedades tecnológicas que se sumaron a los intereses de los usuarios, o que en buena medida los desplazaron. Nos referimos, obviamente, a la inteligencia artificial y a la realidad aumentada, que en sí mismas comportarían todo un capítulo de investigación y a las que habremos de referirnos cuando llegue el momento del informe final de esta presente investigación. Muchas gracias. Queríamos escuchar a Silvina Ferreira y a Carlos Marchini, que han trabajado estos 2 años intensamente, nuestros miércoles por medio, sobre su experiencia en la investigación, sobre lo que quieran. La verdad no tengo nada que decir sobre Hola, ¿cómo están? Bueno, quizás compartir un poco qué es lo que hace que uno se sume, bien, ¿no? A un proyecto de investigación que tiene ciertos objetivos y cómo se engarza eso con los objetivos y los intereses con los que uno viene. Que ahí me parece que uno se va matrimoniando con el proyecto. Creo que 3 cosas hace que me interesó mucho sumarme. Una tiene que ver con una preocupación personal política, si se quiere, respecto de resguardo de infancias y adolescencias. Entonces, lo que uno va viendo en la experiencia clínica y también en la dinámica que fue teniendo todo el desarrollo y las mutaciones que también va teniendo toda la tecnología, hablamos de inteligencia artificial, es decir, no es algo estático, como es un territorio y un espacio donde hay mucho para trabajar, no solo nosotros, sino muchas disciplinas, entre ellas lo jurídico, porque está muy poco regulado. Y en este punto, bueno, tratar de aportar más allá del trabajo clínico, realizar aportes que apunten a este resguardo, ¿no? De infancias y adolescencias. Como te interesa justamente niños y adolescentes, también es qué le hacen las tecnologías a un sujeto en construcción, que no es de lo que nos ocupamos en esta investigación. Tomamos una muestra que es de mayores de 18 años, hacia la salida de la adolescencia. Pero también porque tenemos infancias mucho más digitalizadas, del uso que hacen de la tecnología, pero también por la exposición adulta. Y bueno, y en eso seguir como pensando en esa interacción entre qué hace, cómo usa ese sujeto a la tecnología y qué efectos le produce. Y por último, una cosa más de horizonte, como dice Beatriz, que tiene que ver con ir un poquito más allá también, como psicoanalista, y no pensar solo en los efectos que genera y cómo también nos tensiona muchas nociones metapsicológicas, sino también en el uso que podríamos hacer de estos entornos, ¿no? En el uso más clínico y terapéutico. Hay otros que ya están avanzando sobre el territorio.
Y me parece que las avanzadas de los cognitivos, de los conductuales en varios territorios, hacen muchas veces que nos quedemos en la retaguardia. Entonces, bueno, ese sería como mi horizonte. Gracias. Bueno, también cuando empiezo Un a... poquito más fuerte, Carlos. Es como si fuera siempre un mundo como interrogantes, muchos interrogantes, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar con esto del metaverso? Si hay un horizonte y cómo podemos de alguna manera utilizarlo en el psicoanálisis o no. Pero me parece interesante esto de investigar, y yo noté varias cosas, ¿no? Procesos de pensamiento, verso, avatar, objeto, otras realidades, identidad alternativa y el más regresivo del aparato psíquico, inteligencia artificial, horizonte, uso y clínico terapéutico. A mí me parece que lo del clínico terapéutico me parece interesante investigarlo. Gracias. Bien, antes de darle la palabra al público, quienes quieran hacer alguna pregunta, quería hacer un comentario en relación, porque esta es la última vez que vamos a estar en público con este trabajo de investigación. La próxima vez que se presente seguramente va a ser un trabajo para el Congreso de la RPG, presentaremos las conclusiones y esperamos se publique nuestras conclusiones en la revista, pero no sé si vamos a tener una audiencia así, en fin. Y lo que quería decir es que qué formidable fue el proceso de investigar, o sea, en este equipo en particular, donde sí, efectivamente, los distintos integrantes tenían distintas motivaciones personales para vincularse con este tema, pero de pronto se armó una sinergia, una cosa fabulosa, y cuando están escuchando la lectura, la hermosa lectura, te voy a decir, así le queda bien la noticia, me di cuenta de que había una producción valiosa. Y nada, me llenó de agrado, tengo que decir satisfacción. Y entonces aprovecho esta oportunidad para la mayor parte de nuestros colegas aquí presentes son magíster en psicoanálisis. Y el título de magíster en psicoanálisis es una habilitación para la investigación en psicoanálisis. De eso se trata. Entonces es una invitación a acompañarnos, a seguir este rumbo que, digamos, con Alicia abrimos hace ya 4 o 5 años, pero que la verdad que es un gran, en el 19 empezamos. Sí, pero que es un gran placer. Pero ¿cuál es la función de un magíster en psicoanálisis? Investigar y generar teoría. Bueno, esta es la idea. Nosotros hacemos nuestro pequeño aporte de pasito. Bueno, eso era todo, porque cada vez que me dan el micrófono yo aprovecho para meter mi bocadillo. Por favor, contestamos preguntas. Sí podemos. Inquietudes, ideas. Moni, ¿le pasás, Carlos, a Moni? Bueno, fascinante acompañarnos de esto que fue resolvido en la investigación. Quienes supimos el título inicial con este desarrollo, la verdad que da muchas ganas de hacerlo y de participar. Tengo 2 preguntas, digamos.
Uno es este concepto de identidad que en el psicoanálisis es complejo, ¿no? Bueno, y en estos tiempos de modernidad líquida mucho más, ¿no? Entonces pensaba qué relación ustedes podían hacer con esta inmersión en el metaverso y el tema de las identidades fluidas en cuanto al género, ¿no? Estas problemáticas de lo trans, ¿no? Le veo ahí alguna relación. Y esto me lleva a otra cuestión, que el límite de estas experiencias es el cuerpo, como en lo trans, ¿no? Que si pudieran pensar algo sobre esto. Mario. Sí. Bueno, ahora que Moni decía esto del cuerpo, me acordaba de mi única experiencia en el metaverso, donde pasó algo muy curioso que me da, o sea, se lo cuento como para que ustedes puedan introducir. Para introducir después una pregunta. Cuando alguien me prestó estos Oculus, ¿no? Y me puse a jugar, me puse a jugar, sucede, claro. Todo el mundo estaba mirando a ver qué hacía la vieja en la familia, entonces a ver cómo te mueves, qué sé yo, estaba mucha gente ahí en la familia, toda mi familia mirando a ver si yo podía matar a alguien sin matarme yo antes, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo... ¿La consigna cuál era? Era un juego de guerra, tenés que vienen, Ah, se te vienen encima, como relataba el estilo, ¿no? Se te vienen encima y vos los tenés que matar antes de que te lleguen, esquivarlos. Bueno, estábamos jugando en un espacio grande. Claro, todas las personas estaban atentas a correrse si yo me movía, pero no. Entonces, claro, uno más o menos conoce el espacio, ¿sí? Entonces yo no me iba a golpear contra un sillón, pero por lo que no contaba era que se me viniera a los pies, seguramente preguntándose qué pasaba, mi perrita, me tropecé, me caí, bueno, nada, fue algo gracioso para mirarlo, ¿no? Pero pensando también justamente que ustedes se preguntan por los procesos de pensamiento del usuario. A mí me parece que la primera cuestión a tener en cuenta ahí es toda la cuestión de la percepción. Estamos casi en el campo de las alucinosis, no de las alucinaciones, pero toda la pregunta por la percepción, el criterio de realidad y el cuerpo me parece que es como la gran pregunta, ¿no? Más allá de que yo me rompí la cabeza. Gracias. ¿Alguien más o quieren que pasemos a la mesa? Es una especie de asociación libre, ¿no? Son un montón de cosas. Después del perro, Mario. Sí, claro, tenía de hace un poco justamente de estar en Instagram y de ver un reel, una persona que tenía este aparato puesto y que no sé a qué estaba jugando, pero la filmaban de afuera, efectivamente se jugaba con el estante de la cocina, ¿no? Entonces, como que me preguntaba cuál es el tope, pensaba, bueno, el tope puede ser el lenguaje para desarrollar, ¿no? Pero si, como si en algún punto se buscara la ausencia de ese tope, o que ese tope no exista. Puede no existir, no sé, es una pregunta que me hago. Se me venía el cuerpo en esa línea también. También asociado con la película El Origen de DiCaprio, que ahí también hay como cierta transformación o implantación de ideas, bueno, para beneficiarse y demás. Pero en esa película rescatan como algo muy importante para que una idea crezca, que es el tema de los afectos. Y para pensar como temática amplia también los afectos en las realidades. Y por último, hace poco leí, no lo leí en profundidad, de una experiencia en China, creo que es, después del fallecimiento de seres queridos, se puede conservar algún tipo de presencia de esa persona, que también no tengo conclusiones al respecto, simplemente preguntas de, bueno, cómo son los duelos, cómo pensar en la ausencia del otro, en la presencia. Se puede conservar
Ese no entendí. Se puede conservar, no sé si era algo más del orden de la imagen, pero de ser el aspecto virtual de la voz. Devuelven mandan un blog. Es el primer capítulo de Black Mirror. Es el primer capítulo de Black Mirror. Es en la aventura, el ceviche. No, pero más puede. Muy buenos. Karina Grau, ¿cómo le das? Hace muchos años participé de una investigación sobre videojuegos y dibujos animados, que era Dragon Ball, que imagínate de los años, ¿no? Y en ese momento una pregunta que teníamos era si había como algo dañino, digamos, del uso de los videojuegos o de mirar ciertos dibujos, porque había toda una idea a partir de un comentario de una docente de una escuela que vimos en una entrevista, dijo, no, lo que pasa es que miran esos dibujos que se pegan patadas y después vienen acá a pegar patadas y entonces el problema es que miran, ¿no? Como si todos los que miraron Superman se quisieran tirar de un techo. Bueno, entonces ahí la pregunta que surgió en su momento fue cómo pensar la cuestión de las dificultades que puede haber en esa investigación era con niños pequeños. Dificultades en el desarrollo del contexto del sostén y que el videojuego o el dibujito en sí no era nocivo, sino que por ahí la sobreexposición o la falta de mediación o otras cosas que pasaban. Entonces se me ocurre en este caso, si ustedes pudieron indagar algo referido a lo que le pasa a la persona que hace uso, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijeron de que les interesa no tanto la persona, sino el uso que hace la inteligencia o la tecnología del el sujeto vulnerable, cómo queda medio a merced de esto, y también articulando con la clínica, porque me ha tocado que muchos adolescentes que tienen dificultades, en lo social sobre todo, se recluyen un poco en estas opciones. Entonces, si han podido pensar algo de eso. Hay Muy interesante. intervenciones quieren continuar hay muy faltan las intervenciones del chat, pero si quieren esperar, si no, Sí, por favor. sí. Da para 3 investigaciones. Sí, primero el entusiasmo, ¿no? Que generan estos temas, porque una palabra que está en el trabajo y yo me la subrayé porque me parece muy para enfatizar de la época y la importancia de investigar en esta época y en salud, ¿no? A lo que nos dedicamos. Que es la palabra revolución. Una, ¿no? Que como es una época con un nivel de revolución tecnológica, ¿no? Pero también revolución social, revolución espiritual, antropológica, ¿no? Me parece que es para tenerlo en cuenta. Y de lo que fue surgiendo, y después aparte, porque a mí también me gusta investigar, me parece que fueron surgiendo un montón de preguntas que dan para seguir abriendo. Entonces, a veces es rescatarlas para ver intereses personales y para dónde uno puede aportar a nuestro quehacer clínico. El concepto de identidad, pensaba en la palabra experiencia, ¿no? Que la experiencia y la identidad tienen que ver con la experiencia, las representaciones se forman con lo sensorial. Y hay muchos aspectos sensoriales, por ahora, en estas plataformas están bastante limitados a lo visto y lo oído, y hasta bastante distorsionado. Pero que esto está avanzando y se está modificando, de hecho. Entonces es todo un tema sobre cómo se construye este cuerpo erógeno, es el cuerpo que nos implica a nosotros como psicoanalistas, pero las categorías espacio-temporales de las que hablaba Eugen tienen que ver hasta con la construcción de lo más primario, ¿no? Espacio y tiempo, y empieza a estar distorsionado, ¿no? También es una gran pregunta. Y después los juicios de existencia y de atribución, ¿no? Tipo, ¿qué es bueno, qué es malo? La propia existencia, ¿no? La construcción de lo real, que eso aparece en el texto, ¿no? Es decir, que los mismos usuarios de estas plataformas ponen en tela de juicio el concepto de existencia, ¿no? Y se sienten implicados cuando alguien les pone un like o no, en los trabajos que escribimos en esta investigación. Es como que hay todo una injuria narcisista desde lugares, entre comillas, donde la existencia no se pone en juego, pero nuestra identidad
Bueno, ahí los afectos, los duelos, son todos grandes cuestionamientos. En particular, los afectos circulan mucho más por el cuerpo y lo sensorio, y hay una limitación grande, pero según las nuevas investigaciones de inteligencia artificial que faltan en nuestro campo, en particular, están mucho más desde las neurociencias y la neurología, los avances en neurología sobre cómo repercute, están en la delantera. Pero el olfato ya empieza en la televisión futura, ya vamos a sentir los olores de la comida pronto. Entonces, las representaciones se van a modificar, seguramente. ¿Está bien? Sí. Poquito, así le damos más espacio ya que motivó tanto. Juntando, a mí me parece que esto que traía Silvina, por ejemplo, cómo es que cada uno entró al equipo, entró de una manera, porque una de las condiciones que pide, ahora estamos insistiendo en poder hacer investigaciones, una comisión con Beatriz que sea de la escuela, antes que la UNLAM nos dé el protocolo. Acá hay un protocolo que hay que cumplir con la UNLAM, investigador grado 2, los demás nos faltan y otras cosas. En estos equipos, además de toda esta movida que nos pasa con el pensamiento, los integrantes, también se realizan las tesis, es un objetivo poner a trabajar las tesis. Ahí, este es un sponsoreo. Es muy interesante porque los que estamos conectados con la gente que la institución está haciendo las tesis, son temas muy distintos. Ayer escribió un egresado peruano que quiere conocernos, a ver. Digo, bueno, Maru, vos mandaste a para hacer la tesis, que ya está trabajando Daniela, creo que se llama, sí, ya está trabajando. Sí. Y escribió un muchacho que cursó la maestría y que quiere hacer la tesis sobre el aspecto de los grupos de los pescadores. O sea, el opuesto de la virtualidad, porque ya bueno, estamos, pero bueno, vamos a aprender del aspecto legal. A mí me parece que el cuerpo es le pone límite, o sea, dicho por el psicoanálisis, y en estos juegos no juegos, porque hay que ver hasta dónde es un juego, ¿no? Por el calamar no es un juego, es un pacto. Entonces, no sé si esto es el juego del metaverso o se hace un pacto con distintos aspectos. Para mi gusto, más del yo ideal que de lo a conseguir, del ideal del yo. Me parece que el perro, que es un dato menor, hizo pollo, le puso un límite, trajo el principio de realidad, del principio del placer. Toda la familia estaba chocha de todas las cosas. También decíamos con Beatriz, este fenómeno alucinatorio, que en realidad es una inducción alucinatoria. Se cierra y se cerró. Nosotros empezamos en el 22. Sí, En el 22, empezamos en diciembre del 21 y empezamos a trabajar en el 22. O sea que en ese momento, la realidad virtual, en la escuela, en las casas, los niños con el Zoom, nos encontramos con entrevistas muy duras. Una de las entrevistas, sobre el metaverso, el chico me dijo, primero no puso abrir la cámara, y lo otro me dijo, a mí me sirve como excusa el juego, que jugaba a armas medievales, a ver quién tenía la espada del siglo X, no sé si lo conté, pero ya lo conté. Entonces, para mí es una excusa estar con mis compañeros de colegio fuera del aula del Zoom en esta cosa, porque terminamos hablando de otra cosa. A diferencia que entrevistó a alguien del avatar, alguien del equipo, que como decís vos, como dice la filosofía, ¿no? Un sujeto que puede esconder el rostro es capaz de cualquier cosa, porque tiene anulada su identidad. O sea, sin rostro, sin esa imagen. Una de las cosas que pasa con los avatares, que creo que es lo que trabajamos en el equipo también, es que cuando pueden entrar a los recitales, no puede subirse el avatar al escenario. O sea, o sea, es sin reglas, pero con reglas. Y lo último que digo es que la persona, costó muchísimo encontrar gente, cuesta muchísimo encontrar gente de metaverso que quiera hablar, contar. No me parece un dato menor. Dijo que lo que más le interesaba era el nivel de violencia, parece la charla de ayer de Toyo, ¿no? Lo que más le interesaba era el nivel de violencia
anónima que podía tener, no sé si es hombre o mujer, qué cuerpo tiene, quién soy, y que podía empujar, gritar, bardear, hacer aquello, otra vez el principio del placer y la pulsión de muerte. Bueno, dale. Sí, quiero decir una cosita antes que pasemos a la ronda de las preguntas. Y es que una de las cosas que podemos considerar como un antecedente disparador antes de empezar a investigar, nosotros, o sea, la investigación era sobre realidad virtual y psicoanálisis. Y pensamos en videojuegos, pensamos en redes sociales. ¿Qué es lo que nos motivó a incluir metaverso, que es algo relativamente poco popular, así entre nosotros? ¿Qué es lo que nos motivó, repito, a incluir metaverso en nuestros objetos de investigación? Habíamos encontrado en alguna nota periodística insistente, un par de veces, personas que se sintieron, que vieron a su avatar acosado dentro del metaverso, o sea, que habían sido acosadas virtualmente y que hacían una denuncia como algo que la evidencia era de realidad virtual, pero era de realidad. Esto nos motivó a incluir un objeto de estudio que, digamos, es complejo. Pero bueno, nada, esto era para contar un poquito y vamos con las preguntas. Bueno, gracias. Voy a leer las preguntas del chat, ¿sí? Y de paso aprovecho y le digo a la gente que está en el chat que escriban sus preguntas, ¿sí? Puntualmente que escriban sus preguntas porque de esa manera las vamos a poder contestar. No vamos a abrir los micrófonos, ¿sí? Para la gente que está virtual. Verónica Mora dice, buenos días. Apoyando la responsabilidad profesional en relación a investigar y producir conocimiento necesario para la práctica clínica, pregunto sobre acuerdos interinstitucionales y financiamiento para llevar adelante trabajos de exploración como este aquí presentado. Después, Ana María Broninsky plantea dos preguntas. Dice, ¿está investigado el paralelismo o el efecto de las drogas? Y si ¿se puede considerar como droga legal esta salida de la realidad? Ay, de vuelta a la U. ¿Se puede considerar como droga legal esta salida de la realidad? Pregunta Ana María Flores. Verónica, Mora, te invitamos, estamos abiertos a intercambios y a que sigan creciendo el espacio de investigación de la institución. Solo con pedir al secretaría el mail de la directora, nos ponemos en contacto. Claro, y bueno, y alegre de que generó interés, ¿no? De que despierte el interés para seguir creciendo en el espacio y investigando. Y sobre la droga legal, anda, es polémico, ¿no? Si fue legal o cuándo se regule eso. Me parece que se trabajó en la incorporación del equipo el concepto de adicción, ¿no? Cuán adictivo es el consumo o los usuarios terminan pegados, sobre todo en sí, al estudiar videojuegos, redes sociales y metaverso. Metaverso está como mucho más circunscrito al tema del mercado y a la compra-venta de productos, a la creación de productos y ver qué llegada tienen, por ejemplo, en el área de la moda. En una de las entrevistas que yo tomé, el chico era muy tímido y seguía siendo tímido, me contaba en el espacio del metaverso, ¿no? Como de qué identidad tomaba para estar y como que siempre estaba en un lugar de costado mirando qué pasaba en el espacio, ¿no? Pero también es interesante ver cuánto esta personalidad te permite despegarse de lo real o no, modificar. Pero de lo legal me parece que es un campo a tener que trabajarlo, ¿no? Porque hay entre acoso, lo legal, el nivel de adicción, que, no sé. Sí, ¿verdad? Gaby quería decir nada más. Simplemente donde hubo más de pronto, Con ese bueno. sí, Sí, ya está.
cuando se hicieron las entrevistas de redes sociales, cuando se hicieron las entrevistas de redes sociales, ahí uno pudo ver más el tema de adicción, ¿no? De cuánto tiempo les llevaba cada red social. De pronto despertaban y lo primero que hacían es chequear su Instagram, de pronto Twitter, y bueno, de pronto se encontraban que estaban muchísimas horas conectados, sobre todo las adolescentes, con el TikTok. Esa era una de las digamos, redes sociales con las que más interactuaban. Yo no me acuerdo si Gaby o Jimé, una de las dos tomaron una entrevista para alguien con el metaverso, y que la persona que vino con la máscara, ¿no? Sí, no, con Jimé tuvo esa experiencia y bueno, se puso el Oculus y dice que después tuvo cierta sensación rara, ¿no? Como un mareo. Pero bueno, yo creo que el tema del metaverso nos costó buscar entrevistados, pues no habían pasado por esa experiencia, pero creo que el último tiempo, después de que tomamos las entrevistas, había mucha más gente que había experimentado la inmersión. Y sobre el tema de drogas, es muy amplia esa palabra, ¿no? En general, ¿no? Los psicoanalistas hablamos, ¿no? Sí, de consumo, acá, psicoanalíticamente hablando, tendríamos que hablar del nivel de impulsión o de compulsión. Una de las entrevistas que se hizo acá para la charla de la carrera de niños, decía la pediatra la dificultad que tenía ella para volver a las funciones parentales de todo aquello que estaba sin ley, a pura pantalla, a puro ¿no? Parece que ahí hay esa pregunta de Ana Joliski, todo un tema de los funcionamientos vinculares. Mira, vos querés decir. Sí, quería decir algo. Y a ver, primero, después sí. Ok. Gracias. Algunas reflexiones a partir de la lectura del material, ¿no? Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Ustedes hablaron de el metaverso como un ecosistema, ¿no? Y rescatan como una característica de ese ecosistema el tema del mercado, ¿no? Como un eje estructurador. Sería interesante pensar las características de los otros ecosistemas, ¿no? Como que el videojuego es un ecosistema con pautas parecidas, pero también diferenciadas, y es cuestión de ver qué otro ecosistema habrá, ¿no? Redes sociales, en relación a esto último de las adicciones, ustedes ponen un autor, el Gier, ¿no? Que habla de adicciones, y actualmente se habla de adicciones a no sustancias. Claro, ¿No es cierto? Eso es muy interesante. Y es un tema epistemológico, si es o no una adicción, ¿no? Ensayar. Lo que sí está estudiado es el tema de los síndromes de abstinencia, ¿no? A niños y adolescentes cuando no consumen determinados, ¿no? Hay dos conclusiones que son, si es que las escuché bien, que son terribles. Una, las conclusiones sobre el psiquismo, ¿no? Que los aspectos más regresivos. Y otra, que me pareció espeluznante realmente, no sé si escuché bien, el uso que la tecnología hace del usuario. ¿Escuché bien? Escuchaste bien. Y esto me hace acordar a un eslogan que decía de la Ciudad de hace 12 años: ¿quién consume a quién? ¿No? Lo del metaverso, pasemos del lenguaje filosófico de la metafísica al lunfardo. Es un verso, es un chamuco. Las identidades que se despliegan son proyectivos muy interesantes, ¿no? ¿Qué aspectos de la personalidad se arman ahí para querer ser como sí, ¿no es cierto? Y lo último, disculpe que sea largo, pero lo último.
ustedes pusieron, perdón, a medida que los dispositivos y plataformas evolucionan, resulta más difícil la experiencia inmersiva virtual del mundo real, ¿no? Es una... Y MB1, que calculo que será un entrevistado, dijo una cosa que va perfecto, que dice, donde mires, ves el mundo. Después hace una pequeña modificación, dice, donde gires, ves ese mundo. Creo que la tensión entre él y ese, ¿no? Entre ese artículo, el pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, no me acuerdo cómo se llamaba ese, hablan de esta tensión entre lo real y lo ficticio, temas que las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? Silvina, no hay diferenciación entre lo virtual y lo real, ¿no? El mundo del juego es el mundo de lo real, el mundo de lo real es el mundo del juego. Bueno, gracias, disculpen la extensión de mi participación. Muchas gracias. Voy a ser muy grosera, pero Así quiero viene. hacer que Silvina tiene que hacer una pregunta, pero quiero hacer un señalamiento de algo que inadvertidamente tal vez apareció en tu pregunta, y es el análisis del discurso se hace precisamente siguiendo estas pequeñeces. El análisis del discurso de nuestros entrevistados Este y ese. se hace siguiendo la línea de esos pequeños artículos, pronombres, cómo declina un verbo, etc. Eso quería decir. Bueno, varias intervenciones y varios señalamientos en las intervenciones que hubo me hacen volver a un punto que es el siguiente. Y es la pregunta que se nos arma, porque tendemos como a tratar de ubicar de un lado o del otro alguna cosa, ¿no? Entonces, tenemos un problema, porque también es el medio cultural. Es como si, ¿cómo hacemos para el medio cultural que actualmente habitamos? Es este, ¿no? Entonces, prácticamente no es que vamos a entrar un ratito al metaverso, a las redes sociales, sino es como un poco la última publicidad, no sé si la vieron, de Coca-Cola, donde está un chico en un museo y él está medio adormecido, volviendo a los estados alterados de conciencia que decía Maru, ¿no? La hipnosis, en ciertos estados, emisiones de conciencia, etcétera, etcétera. Y medio adormecido, los cuadros empiezan a tener vida y prácticamente uno se pregunta si en realidad el cuadro no es él, digamos, que está estático y todo el museo se está moviendo en torno a la botellita de Coca-Cola que se le alcanza. Entonces, otra vez vuelve. Es la realidad, porque creo que fuimos generando también, así como Cortázar escribió Rayuela, tenemos la capacidad de ficcionalizar, armar mundos. Creo que este también es parte del desafío, dónde ubicamos parte de las cosas que se van creando. Metaverso, realidad ampliada. Yo en una de las entrevistas, era un desarrollador de metaverso, yo al final de la entrevista le pregunté cómo creía él que seguía la cosa, ¿no? ¿Para qué lado? Y él ahí me contó dos perspectivas. Creo que Facebook tiene mucha intención de comercializar esto, pero también es cierto que no termina de prender. Creo que hay limitaciones económicas de nicho, porque requiere de muchos elementos, pero también es cierto que me parece que no termina de tener llegada. Y Apple está yendo por otro camino que tiene que ver con las realidades mixtas, que creo que es un poco lo que estamos viviendo actualmente, en donde se fue entramando cada vez más lo virtual y lo presencial, y creo que vamos a vivir este tipo, ¿no? En vez de venir acá presencialmente, es posible que alguno venga a través de Apple y conviva en una realidad más material, una realidad irreal, no material. Ahí creo que empezamos con estas cuestiones de cierta expansión de las experiencias, cierta expansión de los estatutos de realidad, que no nos terminan tampoco de encajar
dentro de lo que hasta ahora podemos ubicar como alucinación, ¿no? Percepción sin objeto, enseñaban la psicología psiquiátrica. Y ahora, digamos, hay una realidad fabricada. Ahí es muy interesante la diferencia en el uso que se hace, en la interacción, otra vez, entre los recursos subjetivos y esa realidad, porque puede ser toda una apuesta de ficcionalización sobre esa realidad, un montaje, o no, o uno ver como es un espacio que alienta mucho más el funcionamiento primario, bueno, un manejo más indiscriminado del espacio, del tiempo, fenómenos de personalización, fenómenos más compulsivos que uno lo podría ubicar dentro de lo que es la línea más de las adicciones, ¿no? Pero otros pueden absolutamente crear y expandir experiencias y nociones de realidad. Por último, en relación a lo que decía Karina con niños, entonces, cuando se está armando diferencias y delimitaciones, por ejemplo, más la estabilización de una represión originaria que permita todo un funcionamiento y una lógica más rica del aparato psíquico entre lo primario y también lo secundario, y en esos momentos constitutivos, la verdad que inmersiones, lo que uno va notando es que hay cuestiones que no se terminan de constituir, se constituyen a déficit. En la clínica con niños vamos a encontrar eso. El cuerpo está, nosotros tenemos dos nociones, nosotros trabajamos mucho la noción de cuerpo pulsional, de cuerpo erógeno, y el cuerpo somático sigue estando. Yo creo que el que hace límite es el cuerpo somático y se produce también un desdoblamiento. Eso no quita que se produzca un exceso de excitación en los chicos. Eso también es, ¿no? El aquietamiento del cuerpo va produciendo como un remanente que no se termina de procesar y de ligar. Y muchas veces termina saboteando el cómo sí del escenario del juego virtual. Hay alguien que termina rompiendo. Y esto es común en las dinámicas de uso de videojuegos, ¿no? Se tiltea, dicen ellos. Se tiltea y rompe, o intenta que los demás tampoco puedan jugar. Lo único. Es interesante que Tengo que leer esto porque la verdad es que quedó arriba en el chat y es una pregunta de las 11:57 que Alicia Gómez, que además nos dice, no me leyeron. Entonces me parece justo por lo menos leerlo. Sí, Alicia dice, buenos días, podríamos relacionar con esta otra identidad virtual al fenómeno del doble trabajado por Freud, Otto Rank, etcétera, como alteración en el narcisismo de las personas capturadas por estas propuestas en redes. Gracias. Y después habrá, si ustedes están sin tiempo, las otras podrán pasar. Sí, vamos a ir cerrando. Sí. No, sobre Abel y bueno, gracias Alicia, ahora vamos a pensar de todo. Pero algo, no sé hace cuántos años, Mario, Viviana Veloso y Silvina empezaron a traer temas de pantallas a la institución. Tiene hace 20 años. Yo la miraba recién y digo, wow, no, eso no. Hoy es un doble. No, digo, era como que, bueno, algunos decían, están hablando porque trabajan con jóvenes, porque ellas son muy jóvenes. Nosotros empezamos esta investigación después de, como digo, de todos los objetos en la casa, el que no tenía, empezó a tener. Entonces, algo que trajeron todos, subrayó Abel y ahora también lo desplegó Silvina y quienes hicieron el trabajo de presentación, que lo hicieron Jimena, Graciela y Gabriela, y que ya no hablamos presencial virtual, ¿no? Si bien esto lo vimos en el Congreso de UNI, en el encuentro de UNI hace 2 años. Me parece que algo fuerte que deja la investigación como pregunta, pero también en subrayado, es que hay varias realidades. Entonces, en ese sentido, distintos cuerpos, distintas realidades, distintas letras. El tema es la ley, hasta dónde es juego, hasta dónde, ¿no?, descarga funcional.
Este es el asunto. No sé si me comentar algo. Sí, algo porque me lo dejó picando Alicia, y es que hoy no está presente Jimena, pero ella está haciendo su tesis de maestría precisamente con este tema acerca del pensamiento y la virtualidad. Un trabajo extraordinario y muy meduloso, ¿no es cierto? Para nosotros. Abel quería hacer una última pregunta. No puedes. Lo pensaba a partir de lo que Alicia. Habían dicho, ¿no? La única verdad es la realidad. ¿Qué realidad? Claro, Vos decís, ¿qué a eso realidad? me refiero. Hay tantas verdades como Bueno, realidades. nosotros apostamos por la realidad psíquica. Gracias. Y de todas maneras, creo que tenemos que estar así. Bueno, les damos las gracias al espacio de científica generoso hace tiempo con investigación, con las tesis, y superó lo imaginado el entusiasmo. Merecemos los analistas, como dijo Volnovich ayer, además de crear, jugar, pensar, escribir y compartir. Después vemos, pero seguir escribiendo es nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos.